Santiago de Compostela, España. Aquí, en el extremo occidental de Europa, se eleva un imponente santuario. Aquí se construyó una iglesia en el siglo XI tras un increíble descubrimiento. La leyenda dice que un pastor, guiado por una luz, descubrió el lugar donde estaba enterrado uno de los 12 apóstoles de Jesús. Según la tradición cristiana primitiva, los apóstoles Andrés y Pedro partieron hacia el oeste desde Jerusalén a principios del siglo I, pero muchos creen que Santiago el Mayor llevó el Evangelio hasta España. Y dicen que sus restos están enterrados en algún lugar bajo la iglesia. Santiago es uno de los apóstoles de Jesús. Y su tumba está aquí dentro. Esta es la cripta que contiene las reliquias de Santiago descubiertas en el siglo IX. Y ya se construyeron 2 basílicas previamente en el mismo lugar. Santiago es el patrón de España. Decenas de miles de fieles acuden aquí cada año en peregrinación. Los peregrinos vienen aquí para venerar a Santiago y sus reliquias. El lugar recibió en 1982 la visita del Papa Juan Pablo II. Aquí hay peregrinos, hoy mismo hay peregrinos desde Australia al Canadá, desde Corea o Japón a Buenos Aires. Hoy en día, Santiago de Compostela es el nombre de la iglesia y de la ciudad que la rodea. Ambas han abrazado la leyenda de Santiago. Hoteles y restaurantes atienden a los peregrinos desde hace siglos. Las tiendas y mercados ofrecen gran variedad de recuerdos. Y la catedral nunca descansa. En la catedral lo principal son las celebraciones que existen en distintos idiomas, es decir, que desde las 7:30 de la mañana se van turnando sacerdotes que en distintas lenguas y en las capillas de la catedral celebran misa para los peregrinos. El apóstol Santiago sigue siendo un elemento central en la vida de Santiago de Compostela. Y mañana es su festividad. Pero según crece el nivel de energía de la ciudad, una cuestión sigue en el aire. ¿Cómo pudo prender el cristianismo en un lugar tan alejado de Tierra Santa? Según los fieles españoles, uno de los discípulos más cercanos a Jesús lo trajo aquí en persona. Pero esa historia y las de los viajes de los demás apóstoles no se encuentran en la Biblia. Son apócrifos, leyendas y tradiciones locales. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Fuera de las murallas de la ciudad se está desarrollando una escena brutal. Lo que parece una ejecución romana más, va a cambiar el rumbo de la historia. La crucifixión era realmente el centro de esta nueva religión cristiana. Jesús de Nazaret va a ser crucificado por afirmar que es rey. La crucifixión es un elemento central de la cristiandad, porque la idea de que Jesús sufrió y murió para expiar los pecados de la humanidad es realmente el núcleo de todo el mensaje teológico que se va a crear. Delante de una multitud enfurecida, es crucificado por soldados romanos. Creen que así silenciarán a Jesús y a sus seguidores de una vez por todas. 50 días después, la Biblia nos cuenta que ese mismo Jesús vuelve a caminar sobre la tierra y asciende a los cielos. La historia de la ascensión es que después de la crucifixión y los 3 días que pasa Jesús entre los muertos, regresa y visita a sus fieles. Jesús dice a sus 12 aliados más cercanos que deben continuar con su misión.
y les dice que deben seguir adelante sin él. Y mientras Jesús habla con ellos, los bendice y les dice que salgan al mundo, y después de bendecirlos, asciende al cielo. Pero los apóstoles son 12 hombres normales, no son teólogos. Para muchos de los apóstoles esto se convierte en una auténtica prueba de fe porque tienen que creer en cosas que antes no habían podido ni siquiera imaginar. Sin su líder no saben por dónde empezar. No está totalmente claro en ninguno de los relatos hasta qué punto entienden lo que va a ocurrir. Están esperando una señal. De repente, en un parpadeo, los apóstoles ven con claridad su misión. El libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles describe el acontecimiento conocido como Pentecostés, el descenso a la tierra del Espíritu Santo. Se nos dice que durante esta celebración, los apóstoles todavía tenían miedo. Estaban escondidos, estaban rezando en una habitación. De repente, oyen un ruido, como una fuerte ráfaga de viento. Se nos describe como un momento milagroso, en el que una presencia sobrenatural llena la habitación. Es el Espíritu Santo enviado por Dios para cumplir la profecía de Jesús. Oyen un fuerte viento. Ven lenguas de fuego que se posan sobre sus cabezas y reciben la convicción interior de su papel y su labor como testigos de lo que han visto. Entonces la Biblia describe un milagro. Los apóstoles reciben el don de lenguas que les permitirá predicar a todos los pueblos del mundo. Ahora dominan a la perfección todas las lenguas del planeta. De repente lo entienden todo. Ahora sabemos por qué hemos seguido a este Cristo durante 3 años. Ahora sabemos exactamente por qué nos dijo: id hasta los confines de la tierra y predicad mi palabra. De los 12 elegidos de Jesús, las leyendas e historias dicen que 3 apóstoles partieron hacia el oeste, llegando a lugares tan lejanos como España. Son Andrés, Pedro y Santiago el Mayor. La Biblia apenas nos cuenta nada de Andrés. No son muchos los detalles que tenemos sobre muchos de los apóstoles, y desde luego, tampoco de Andrés. Se dice que fue el primer apóstol que conoció a Jesús, y para muchos fue el primero de los 12 que recibió la llamada. El apóstol Andrés fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Fue uno de los 4 primeros apóstoles a los que llamó Jesús, y según algunos relatos, estaba en la barca con Pedro cuando ambos recibieron la llamada. Estuvo allí desde el primer momento. La Biblia también sugiere que Andrés era muy inteligente y que podría haber hecho de intérprete entre Jesús y peregrinos griegos. Era bilingüe, dominaba el arameo, la lengua tradicional de los judíos, la que hablaba Jesús, por ejemplo, pero también el griego. Pedro, también conocido como Simón Pedro, era hermano de Andrés. Pedro es uno de los apóstoles más conocidos, una persona mansa, humilde y amable. Pedro es la cabeza de los apóstoles y en la tradición católica se le da el nombre de príncipe de los apóstoles. El primero en reconocer que Jesús es el Hijo del Dios vivo es Pedro. Y Jesús le responde inmediatamente: solo Dios podría haberte revelado eso. Pero la debilidad de Pedro está documentada en el Nuevo Testamento. Poco antes de la crucifixión, Pedro niega conocer a Jesús, incluso en los momentos más desesperados. Pedro, como sabemos, era un individuo bastante impetuoso. Era bastante atrevido en sus decisiones, pero también era débil. Cuando llega el momento de defender su fe, niega al Señor 3 veces. Pedro tiene mucho que compensar. Por último, Santiago el Mayor. Se cree que era un poderoso orador que sabía conectar con el pueblo.
Santiago el Mayor y San Juan Evangelista, su hermano, fueron llamados por el Señor los hijos del trueno. La Biblia nos dice que Santiago y su hermano Juan, los hijos del trueno, no eran tímidos a la hora de proponer el uso de la violencia contra los enemigos de Jesús. Santiago y su hermano eran hombres de fuerte carácter, aunque eso no es un obstáculo para la santidad. A pesar de estas cosas, el Señor puede elegirnos para ser su instrumento en la difusión del Evangelio. ¿Podrá Santiago llevar el mensaje del Evangelio a la costa española, al confín occidental del mundo conocido? Después de Pentecostés, según la Biblia, los apóstoles empiezan a predicar. Pero no todo el mundo está contento. Los apóstoles son una amenaza para el poder establecido. Según los Hechos de los Apóstoles, este nuevo ministerio de predicación empieza a tomar impulso en Jerusalén. La primera parte de los Hechos de los Apóstoles cuenta que continuaron predicando, a pesar de las amenazas de muerte y de los castigos. Los seguidores de Jesús no gozan del favor del rey, Herodes Agripa I. Cualquier religión que contradiga o desafíe la autoridad de un rey es una amenaza. La Biblia dice que los apóstoles también tienen problemas con el Sanedrín, el consejo del templo judío. Las autoridades del templo judío estaban extremadamente preocupadas por lo que estaba pasando. Todo lo que predicaba, todo lo que decía, desafiaba las autoridades de los patriarcas del judaísmo. En el mundo de los apóstoles la tensión aumenta por momentos. Tienen enemigos por todas partes. Algo tiene que ocurrir. Tras obrar milagros y cumplir su ministerio en su propia tierra, finalmente son apresados. Hay varios relatos según los cuales los apóstoles son encarcelados. Son apresados por el Sanedrín en Jerusalén y según los Hechos de los Apóstoles, la verdadera razón es la envidia. No se debe a una amenaza política o religiosa en particular. Ahora los planes de los apóstoles y sus vidas están en peligro. Les aterraba pensar que les pasara lo mismo que a Jesús. El viaje de los apóstoles desde Tierra Santa al oeste está plagado de mitos y leyendas. Pero el primer capítulo de ese viaje está registrado en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Tras la llegada del Espíritu Santo y en mitad del reinado de Herodes Agripa, los apóstoles dan con sus huesos en la cárcel. Van a necesitar un milagro. Ahora, en su momento más desesperado, la Biblia nos habla de un aliado humano. Un fariseo, un doctor de la ley llamado Gamaliel, implora a las autoridades judías que dejen libres a los apóstoles. Las autoridades rabínicas de Jerusalén opinaban que los discípulos no debían ser perseguidos, que se debía permitir que el tiempo demostrara si sus enseñanzas eran realmente válidas. Les dice, si esto es de origen humano, morirá por sí solo. No es necesario que hagamos nada. Pero si esto viene de Dios, no habrá nada que podamos hacer por detenerlo. Los apóstoles vuelven a quedar libres. Para el siglo II después de Cristo, la fe cristiana se había extendido a Europa occidental y España. La Biblia cuenta que en sus viajes, los apóstoles llegaron hasta Roma por el oeste.
Pero más allá, todo se basa en leyendas. La formación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso que se extendió a lo largo de varios siglos, y en ese proceso la gente se dio cuenta de que en algunas historias había lagunas. En textos no bíblicos encontramos más datos referentes a los viajes hacia el oeste. Los viajes de Andrés, Pedro y Santiago el Mayor. Todos estos textos apócrifos nos cuentan una serie de cosas. Satisfacen el deseo humano de historias. Explican diferentes cuestiones clave de la doctrina en los intercambios de los apóstoles con sus perseguidores paganos. Y además nos cuentan lo que hicieron estos apóstoles y nos explican cómo llegó el Evangelio a lugares tan diferentes del mundo en un espacio de tiempo relativamente corto. La leyenda dice que el apóstol Andrés es uno de los primeros en acometer un ministerio internacional. Según los hechos apócrifos de Andrés, el apóstol se dirige hacia el norte, recorre la actual Turquía y después pone rumbo hacia el oeste. Según la tradición, Andrés llegó a predicar en Grecia. De modo que Andrés debió empezar a viajar, a predicar y a intentar convencer a la gente para que creyera en ese nuevo evangelio de Jesucristo. Los hechos de Andrés cuentan que hizo numerosas conversiones. Vemos un patrón que se repite con los apóstoles que viajan hacia el oeste, incluido Andrés. Y es que se enfrentan a la cuestión de lo que llaman idolatría, la adoración de imágenes. Esas mismas leyendas narran que Andrés expulsó a un demonio del cuerpo de un soldado romano. Se nos cuenta que estaba trabajando en Tesalónica cuando corrió el rumor de que estaba predicando. El gobernador envió a unos soldados a detenerlo. Un buen número de soldados para detener a un solo hombre. Nos cuenta San Gregorio de Tours, en su relato de la vida de San Andrés, que uno de estos soldados empezó a gritar al acercarse a Andrés, protestando porque el gobernador le había ordenado prender a un apóstol de Dios, ya que el demonio que tenía dentro no podía soportar su presencia y sentía como si se estuviera quemando. Y un demonio escapa por la boca del soldado que se desploma muerto. Finalmente, Andrés llega a la comunidad de Patras, en Grecia. Aquí funda un sólido bastión cristiano. Patras se convierte en el centro del ministerio de Andrés. Allí establece iglesias, predica, deja formada la estructura de un clero. La gente es receptiva a sus palabras. De hecho, llega a ser muy popular, según estas historias. Mientras tanto, el apóstol Pedro se ha convertido en un verdadero líder. Aunque había quedado marcado como el negador de Jesús, la Biblia nos dice que se había desprendido de esa capa de debilidad. Los Hechos de los Apóstoles nos describen a Pedro como a un líder que predica en Pentecostés y defiende a los apóstoles ante los jueces del Sanedrín. Y antes de morir, Jesús le dice a Pedro que él dirigirá la nueva iglesia. El apóstol Pedro, por supuesto, es el más famoso de los apóstoles. Es la piedra de la iglesia. Es la base y los cimientos de la iglesia de los primeros tiempos, y todos dicen que es el jefe de los apóstoles. Ahora Pedro emprende uno de los ministerios más famosos de la historia. Algunos estudiosos sostienen que se dirige a Roma. Roma debió ser todo un shock para sus sentidos.
Los hechos apócrifos de Pedro describen un recibimiento hostil. El hechicero local, Simón el Mago, no quiere a Pedro en su territorio. Parte del ministerio de Pedro en Roma tiene que ver con el gran enfrentamiento que tiene con Simón el Mago, que además era el favorito del emperador Nerón, y por supuesto tienen choques una y otra vez. Las historias cuentan que Simón muestra su poder levitando y fascinando a la multitud. Y hay diferentes versiones de lo que ocurre a continuación. Los hechos de Pedro dicen que Pedro pide a Jesús que haga caer a Simón. Y lo hace y el mago se rompe una pierna por 3 partes. Finalmente la multitud cree a Pedro y se vuelve contra el mago, al que lapidan hasta la muerte. La Biblia y los hechos apócrifos de Andrés y Pedro describen la llegada de la cristiandad a Grecia y Roma. Pero ¿qué ocurre más al oeste? En los límites occidentales del Imperio Romano. La leyenda dice que el apóstol Santiago asumió la misión. Santiago, hijo de Zebedeo, según la leyenda, consigue llegar hasta el confín occidental del mundo conocido. Cuando fue a España, Santiago viajó en barco desde Oriente Medio y debió tomar las rutas comerciales hasta Italia y debió continuar por tierra. Santiago el Mayor está dispuesto a aventurarse hasta el fin del mundo conocido. La razón por la que están dispuestos a ser martirizados define a su vez exactamente qué es este cristianismo. En algún momento alrededor del año 38 después de Cristo, una leyenda conocida como el Credo de Santiago describe cómo Santiago el Mayor se embarca en una misión que pasará a la historia. La magnitud de este viaje es asombrosa. Incluso en línea recta a través del mar, España está a más de 3.000 kilómetros. Los medios precisos que empleó Santiago para llegar hasta allí son desconocidos. Aunque sí sabemos algo sobre cómo se viajaba durante este periodo. Y básicamente existían las opciones de ir por tierra o de viajar por mar. Cuando Santiago viaja a España, se va a encontrar con una parte del Imperio Romano que tiene muchas influencias norteafricanas. España debía ser un territorio relativamente desconocido. Nadie sabe exactamente cómo lo hace, pero de alguna forma se dice que Santiago el Mayor llega a la costa española. Como en el caso de las misiones en Occidente de Andrés y Pedro, la Biblia nos cuenta poco sobre los viajes apostólicos de Santiago, pero en Hispania, la España moderna, no hay duda de quién sembró la fe de la nación. En España existe una arraigada tradición que reconoce a Santiago como el fundador de su iglesia. De forma que se ha tenido conciencia desde muy antiguo que aquí había el sepulcro de un discípulo de Cristo. Y a través del Credo de Santiago conocemos detalles específicos sobre los viajes de Santiago. Desembarca en el sur y pasa por Mérida y Braga antes de llegar a la costa de Galicia en el noroeste español. Cuando Santiago llega a España, desembarca en la costa sur, en Andalucía, y sigue la red de carreteras romanas para moverse entre los grandes asentamientos. Pero aunque Hispania es territorio romano, sus gentes no parecen ser muy receptivas. Las historias cuentan que no consigue hacer muchos contactos con la población. Es una tarea difícil. El pueblo adora a los emperadores romanos y a sus deidades. Tuvo muchas dificultades para conseguir conversiones en masa. Intenta fundar iglesias, intenta predicar y convertir a la población, pero por algún motivo no responden. Su mensaje no prende. A lo largo de su estancia en España, Santiago nombra obispos en Braga, en el norte de Portugal, Lugo y Astorga.
pero no consigue muchas conversiones. Las historias de Santiago dicen que no le fue muy bien. Convirtió a 9 personas o algo así después de mucho trabajo. Pero él está decidido a enderezar las cosas y nombra a 3 de esos discípulos como futuros obispos de lo que serán 3 importantes ciudades españolas. Santiago estaba teniendo poco éxito en su misión cuando, según las leyendas, se produce un milagro. Aparece un rostro familiar. Santiago vuelve hacia la costa en busca de un barco para regresar. Está muy desanimado, pero cuando llega a Zaragoza tiene una visión. La Virgen María, que en este momento todavía vive, se le aparece precisamente en España sobre un pilar y le dice que tiene que construir una iglesia alrededor de ese pilar, que quedará allí como prueba de su favor. Santiago queda asombrado. María le asegura que sus esfuerzos no han sido en vano. Después de transmitirle su mensaje a Santiago, unos ángeles la transportan de regreso a Jerusalén. Las historias cuentan que Santiago queda maravillado. Construye una iglesia dedicada a María alrededor del pilar sagrado, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. La iglesia afirma que ese pilar sigue en pie hoy en día. Santiago el Mayor ha plantado una diminuta semilla, pero con la promesa de la Virgen María de que esa semilla crecerá, su misión en España toca a su fin. Sin embargo, Santiago no se marcha de España transportado por ángeles. Tiene que hacer el largo camino de vuelta después de haber conseguido unos pocos conversos y se dirige a Jerusalén, el punto de partida. Santiago el Mayor regresa a Tierra Santa. Nadie sabe exactamente por qué. Una de las razones del regreso de Santiago a Jerusalén pudo ser para reunirse con otros apóstoles y fortalecer su ánimo viviendo en comunidad apostólica. Sea cual sea la razón, regresa en un tiempo de grandes tribulaciones. Según nos cuenta la Biblia, el reinado de Herodes Agripa I cada vez es más duro con ellos. Herodes Agripa era uno de los políticos más astutos de su familia. Y eso no es poca cosa, porque todos los descendientes de Herodes el Grande eran famosos por su astucia. Por razones que no se explican en las Escrituras, Santiago el Mayor es apresado. Pero al menos una de las primeras narraciones sugiere que la causa pudo ser el punto débil del apóstol conocido como el Hijo del Trueno. Puede que su fuerte temperamento le jugara una mala pasada. Los discípulos de Jesús que siguen en la Ciudad Santa no pueden hacer otra cosa que esperar a ver qué sucede a continuación. Para los apóstoles, el mundo se vuelve un lugar hostil rápidamente. Según los textos apócrifos, los apóstoles Andrés y Pedro permanecen en Grecia y Roma. Sus ministerios han dado fruto, pero pronto van a enfrentarse a su propia persecución. En los hechos apócrifos de Andrés, el gobernador griego Egeas llama a Andrés para que sane a su esposa. Y Andrés accede. De acuerdo con los hechos de Andrés, otro de estos textos apócrifos, Andrés está en Grecia cuando la esposa del gobernador cae enferma con unas fiebres mortales. Él acude junto a su lecho y ella se levanta curada. Y se convierte de inmediato al cristianismo, esta nueva fe que Andrés les ha llevado. Pero esto es más de lo que quería el gobernador.
Por desgracia, como resultado de esta nueva fe y de esta conversión, acaba dejando a su marido y dedicando todo su tiempo a aprender más sobre el cristianismo. Naturalmente, esto no agrada a su marido, que no tarda en encarcelar a Andrés y en ordenar su ejecución. El 28 de noviembre del año 69 después de Cristo, las historias cuentan que Andrés fue llevado hasta la orilla del mar y crucificado. Andrés ve la cruz esperándole a lo lejos y dice: «Salve, cruz, llévame junto a mi maestro». Según se aproxima a la cruz, sigue cantando sus alabanzas y permite que lo crucifiquen sin oponer resistencia. El gobernador ordena que lo aten en lugar de clavarlo para alargar su agonía. Y la tradición dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, la que después ha sido llamada Cruz de San Andrés, porque no se consideraba digno de morir en la misma postura que Jesús. El gobernador Egeas espera que los perros lo despedacen, pero no tiene tal suerte. Se congrega a una gran muchedumbre y quieren salvar al apóstol porque han visto sus milagros. La gente intenta salvarlo y Andrés dice: «No, no me salvéis del martirio, deseo este martirio». Y atado a la cruz, predica durante 2 días a la multitud reunida, a toda esa gente, y los convierte a todos. El pueblo empieza a rebelarse. Dicen: «Bajadlo, bajadlo de la cruz, bajadlo de ahí». Finalmente el gobernador ordena que lo desciendan. Pero mientras están cortando sus ligaduras, muere. Entonces se ve una luz cegadora y se consuma el martirio de Andrés. Cinco años antes, en Roma, la ciudad está en llamas. El emperador Nerón culpa a los cristianos. Sabemos que en la ciudad de Roma se produjo un gran incendio en esos años, pero casi de inmediato empezó a decirse que había sido el mismo Nerón el que había provocado el incendio, para contemplar desde la distancia la belleza de la ciudad ardiendo. Los hechos apócrifos de Pedro sugieren que Pedro sabe que tiene los días contados. Nerón está torturando brutalmente a la población cristiana. El emperador Nerón ordenó horribles ejecuciones públicas de cristianos, y los fieles de Roma pidieron a Pedro que se marchase de la ciudad. Pedro escapa de la ciudad. Pero entonces tiene una visión que va a cambiarlo todo. Cuando llega a las puertas de Roma, ve asombrado a nuestro Señor en persona, entrando en la ciudad. Le pregunta: «Señor, ¿a dónde vas?». Y Cristo le responde: «Voy a Roma, a ser crucificado en tu lugar». Ahora, en el momento más crucial de su vida, la historia dice que Pedro no niega a Jesús. Y es poco después de ese momento cuando Pedro comprende que ese es su papel, que tiene que volver a Roma y ser crucificado. Es encarcelado. Pero Pedro tampoco pierde el tiempo aquí. Y convierte a los guardias que lo custodian. Finalmente a él también le llega la hora. En un último acto de humildad, Pedro pide ser crucificado cabeza abajo,
por no considerarse digno de morir como su Salvador. Pedro fue crucificado. Se nos cuenta que al llegar a la cruz dijo: «Dadle la vuelta». Explica que desea tener la cabeza hacia la tierra y los pies hacia el cielo, porque Él va a ascender de la tierra al cielo. Al revés que Jesús, que fue crucificado de pie, explica Pedro, porque había descendido del cielo a la tierra. Muere en la cruz y su cuerpo se entierra en un pequeño cementerio, un cementerio público cercano. Y sabemos por las excavaciones que ese cementerio aún está bajo la Basílica del Vaticano y se venera como el lugar donde está enterrado Pedro. En Jerusalén, la Biblia cuenta que Santiago el Mayor ha sido encarcelado. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, empezamos a encontrar más historias sobre cómo se endurece en este punto la persecución de Herodes Agripa contra los cristianos. Santiago es el primero en ser apresado. Y este es el momento en que Herodes Agripa, en un hábil intento por congraciarse con los romanos y a la vez aplacar a los judíos, decide ejecutar a Santiago, hijo de Zebedeo. Herodes Agripa lo juzga y lo condena a muerte. Pero la leyenda cuenta que en un último momento de vergüenza, el hombre que había entregado a Santiago a las autoridades se arrepiente y suplica el perdón de Santiago. Pero es condenado a morir junto a él. La ejecución de Santiago el Mayor debe ser un ejemplo. Lo que sabemos por los Hechos de los Apóstoles es que fue ejecutado, que era Santiago, el hermano de Juan, y que Herodes Agripa lo condenó a ser decapitado. Herodes Agripa mató al apóstol Santiago el Mayor. La de Santiago es la única muerte de un apóstol recogida en las Escrituras en la que todo el mundo coincide. Tenemos al primero de los 12 que entrega su vida como testimonio de lo que ha visto en la vida de Jesús. Y este es un momento de gran importancia en la historia de la Iglesia primitiva. Tras su ejecución, los hechos apócrifos de Santiago el Mayor refieren que su cuerpo es protegido por sus discípulos. Sus restos se trasladan a Jaffa, al sur de Tel Aviv, desde donde se transportan a España. Después de la ejecución, el cuerpo de Santiago fue enterrado en Jerusalén y fue venerado allí por la comunidad cristiana primitiva. Posteriormente, debido a su gran amor por España, ya que era la tierra en la que había predicado, sus discípulos, cumpliendo sus deseos, transportaron sus reliquias por barco de regreso a España. Fue mártir, le cortó la cabeza, así murió, y sus discípulos, los discípulos de Santiago, le trajeron hasta Galicia, en concreto hasta Iria Flavia, muy cerca de aquí.
¿por qué le trajeron hacia aquí? Es una de las preguntas que nos hacemos. Y la respuesta más probable es que le trajeron porque había predicado aquí. Había una ley no escrita según la cual iban a ser enterrados, debían ser enterrados en el lugar donde habían estado predicando. En Jerusalén, tras la primera ejecución de un apóstol, vienen otras, en un intento sistemático de impedir la difusión del cristianismo. Herodes Agripa permanece en el recuerdo de los cristianos por haber intentado aplastar implacablemente su movimiento cuando daba sus primeros pasos. Y durante un tiempo parece que va a conseguirlo. Pero finalmente, Herodes Agripa encuentra su fin. Se encuentra en el ocaso de su reinado. El capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles narra una horrible muerte, castigo de Dios por haberse atribuido un carácter divino. El Nuevo Testamento cuenta que Herodes Agripa, tras conseguir hasta cierto punto detener el avance de estos primeros cristianos, está dando un discurso en toda su gloria. Y alguien entre la multitud que lo escucha dice: «Oídlo, esas son las palabras de un Dios, no de un hombre». Y como Herodes Agripa no niega esa afirmación, cae fulminado. Según cuenta la Biblia, se desploma muerto y su cuerpo es consumido totalmente por los gusanos. Y creo que es fácil tomar ese tipo de dato y verlo como un detalle cosmético. Pero resulta que tenemos una excelente fuente histórica sobre la vida y la muerte del abuelo de Herodes Agripa, Herodes el Grande, que murió de forma muy parecida. Hay una enfermedad conocida como gangrena de Fournier. Es una gangrena que se desarrolla en la zona del abdomen y provoca una muerte realmente terrible. Y dado que hay una gran cantidad de piel muerta, atrae a los gusanos. Debió ser un momento de revancha muy satisfactorio para los cristianos. Dos 2000 años después, en Santiago de Compostela, los peregrinos cuentan los minutos. A medianoche comenzará la fiesta de Santiago el Mayor. Muchos peregrinos han programado su llegada para hacerla coincidir con este momento. Hemos llegado todos. Ha sido un poco caótico al llegar a la ciudad, pero todo el mundo está feliz. Todo el mundo está cantando. Es una sensación increíble. Hay miles y miles de personas. Hay una procesión enorme, cientos de personas intentando asistir a la misa. Está aquí la familia real, dignatarios. Es un día muy importante en España. Esta celebración ha atraído a decenas de miles de personas, desde jóvenes peregrinos a fieles devotos. Incluso la familia real española está aquí celebrando el legado de España. Y pocos minutos antes de las 12, la energía que inunda Santiago de Compostela es arrolladora. Mañana es un día especial, la fiesta de Santiago. Hay mucha gente. Para mí esto representa un punto de encuentro del mundo. Es maravilloso. Al llegar la medianoche, la multitud estalla de júbilo. Un increíble espectáculo de fuegos artificiales ilumina el cielo.
Es un homenaje a la luz que, según la leyenda, guió a un pastor hasta la tumba de Santiago en el siglo IX. Y hoy se celebra una historia que no ha muerto, una tradición apostólica que forma parte del tejido cultural de España, el límite occidental del mundo del siglo I. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que partieron hacia el oeste siguen siendo una mezcla de relatos de la Biblia, leyendas y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del viaje de la cristiandad. Desde los seguidores más cercanos de Jesús a la fe que profesan en el mundo más de 2.000 millones de personas.